Bien, entonces aquí tenemos la actividad, bueno, la prueba de fundamento de bases de datos relacionales. Y bueno, aquí tenemos la primera actividad. En este caso tenemos, bueno, vamos a crear el tiro la database. Vamos a llamar la prueba SQL, vamos a ponerle parte uno. Bien, bueno, aquí ya dejamos esto listo y vamos a aprovechar de pegar el código del tiro. Eh, chiste. Bueno, en este caso, como vemos en la tabla, el modelado que tenemos acá, tenemos dos entidades que una es película y otra es tax. Bien, en este caso necesitamos un punto intermedio, una tabla intermedia, ya que se da relación de muchos a muchos, ya que una película puede contener muchos tags, o un tag puede formar parte de muchas películas. Entonces, por esa razón es que se tiene que hacer una tabla intermedia que incluya a través de una clave foránea las IDs de ambos tags y poder reordenar esa información y que no nos quede una relación de muchos es a muchos, sino que nos quede una relación de, en este caso, películas es a muchos con respecto a la intermedia y lo mismo con tags. Bien, entonces nos habla acerca de crear el modelo, revisar bien el tipo de relación antes de crearlo y respetar las claves foráneas y tipos de datos. Bueno, y pasamos a crear las tablas. En este punto tenemos las tablas creadas, consideramos las IDs correspondientes, sus constraints con primary key en estas dos tablas y en esto también, ya que esta vendría siendo la tabla intermedia de la que estaba hablando yo recién. Bien. Bueno, aquí yo puse una ID de esta tabla, por si acaso, ya, pero en realidad estas dos atributos son los que importan. Bien. Como dije en un principio, es importante tener claro el tema de las claves foráneas. Aquí tenemos la restricción, el nombre de la restricción, lo mismo que las primary keys. Indicamos que la restricción es un foreign key. Indicamos la ID correspondiente de esta tabla, que vendría siendo esta. Lo mismo con esto, vendría siendo esta. Y la referencia a la cual se va a comparar esta ID, o sea, este atributo, que vendría siendo la tabla de películas, el atributo ID. Esta, y en este caso sería esta. Ordenamos las tablas para que puedan, bueno, para poder cargarlas junto en realidad, ya que si esta la ponemos arriba, nos va a leer esta primero, y vamos a tener un problema porque nos va a decir que no encuentra las referencias, ya que estas tablas todavía no están creadas. Entonces, por esa razón, las claves foráneas van, lo que tiene clave foránea va después. Cargamos, no tuvimos ningún problema y vamos a revisar. Ahí tenemos la tabla, ahí tenemos la otra y ahí tenemos las a otra. O también lo podemos revisar de acá. Ahí están las tres tablas. Bueno, aquí tenemos los insert. En esto tenemos que ver lo que nos dan en el punto 2 que dice insertar 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda película tiene que tener 2 tags asociados. Bueno, aquí tenemos las películas con sus nombres correspondientes y su ID correspondiente y su año de estreno correspondiente. Acá tenemos las tags que vendrían siendo, en este caso yo elegí géneros para poder diferenciar las películas, que podría ser una película de drama, de crimen, de mafia, romance, etc. Y aquí está lo importante. En este caso, para poder cumplir con esta solicitud, nos está diciendo de que la primera película tiene que tener 3 tags y la segunda película tiene que tener 2 tags. Bueno, en este caso la primera película, que es El Padrino, dice que es una película de drama, es una película de crimen y es una película de mafia. La segunda película en este caso, que es Titanic, vendría siendo una película de romance y una película de drama también. Bien, entonces damos insert a estos valores y estamos bien. Revisamos que todo se haya pasado correctamente y tenemos todo bien. Bueno, en este caso, antes de empezar, quería como juntar, unificar las tablas para poder bien de qué a lo que me iba a enfrentar y no enredarme tanto. Bien, así que lo hice de esta manera. Hice un select al contenido de la tabla películas, que le di como un nombre de pel para poder usarlo después acá. Eh, Aquí incluí un full outer join, ya que no sé en realidad si es que en un futuro se van a agregar más, o no sé, pues de repente alguien va a venir y va a empezar a agregar más tags para tener las películas.
y a lo mejor viceversa, se agregan más películas y todavía como en este caso no se agregan los tags. Entonces como no tengo esa información y no la consulté, la verdad, bueno, eso hay que averiguarlo antes. Pero en este caso yo puse un full outer join para que en caso de que pase alguna de esas cosas me muestre los vacíos de todas maneras. Bien, para las consultas multitabla. Bueno, entonces en este caso le dije que me hicieron join con las tres tablas, bien, y el on obviamente va, y aquí digo cuáles son las relaciones que hay entre esas tablas, eh, para, bueno, esto es para poder hacer la referencia que hicimos con el foreign key, ya para poder juntar esos atributos y que el sistema pueda encontrar esa relación, bien, a través del join. Entonces, al hacer eso, nos unifica las tablas con respecto a eso y nos muestra estos valores. Bien, en este caso nos dice que debemos contar la cantidad de tags que tiene cada película. O sea, debemos mostrar la película y sus tags correspondientes. Y la cantidad de tags que tiene. Y si una película no tiene tag, tenemos que mostrar cero. Bien. Entonces, en este caso, el resultado que me dio de acá fue ese. Bien. Aquí yo le dije básicamente que me ordenara por el nombre. ¿Ya? Me ordenara por el nombre para poder tener los nombres uno por uno aquí y que en la agrupación me hiciera un count de los tags, de la ID de los tags con este nombre. Ya, lo mismo. En este caso yo quise hacer una, ¿cómo se llama? Uní solamente la tabla películas con la palabra, o sea, la tabla, perdón, películas tag, que vendría siendo la tabla de relación con películas. Encontré que no era necesario unirla a la tabla de tags, porque la tabla de tags me muestra su ID de su tag y el nombre del tag, pero no me interesa por el momento el nombre, sino cuántas veces se repite la ID. Y eso lo puedo encontrar en esta tabla, en estos tres, bueno, en esta columna que está dentro de películas tag. Bien, entonces solamente unifiqué esta tabla con esta y con eso ya puedo saber cuánta cantidad de tags tiene cada película. Bien, entonces, yo aquí realicé un full outer join. En caso de que se agregara una película, o sea, un tag o una película, bueno, eso ya se pregunta en su momento. Pero en realidad esto me podría haber funcionado si yo aquí coloco un left, porque tengo la película al lado izquierdo, por decirlo así. Si esto está así, la película queda al lado izquierdo. Entonces, de esa manera me debería seguir mostrando el resultado sin problema. Exactamente. Ahí tenemos los valores que están en null que se sumaron con el contador. Bien, y eso, principalmente le dije que se ordenara por nombre, aquí está, y que me contara las ID de los tags y que me las representara acá. Como en este caso esto era en null, me quedó en cero. Y bueno, después puse un order by para que me lo ordenara de mayor a menor y que los que no tenían tag quedaran abajo. Eso con la actividad 3, o sea, el punto 3 de la prueba. Bien. Eh, Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Vamos a usar aquí. Vamos a crear una database. Vamos a ponerle prueba SQL parte 2. Y guardamos. Aquí está. Esto lo cerramos. Y empezamos. En esta parte, este fue el código que le desarrollé. Voy a copiarlo. Bueno, en este caso tenemos tres tablas. Tenemos la tabla de preguntas, la tabla de respuestas y la tabla de usuarios. La tabla de respuestas es una tabla intermedia, ya que los foreign key aquí nos abusan un poquito, pero en realidad es porque las preguntas que se van a realizar, o sea, que se realizan, eh, bueno, aquí tenemos su pregunta y respuesta, van, bueno, una pregunta que se realiza acá tiene muchas respuestas de muchos usuarios. Entonces, por ahí se escucha como la relación de muchos a muchos. Entonces, una pregunta llega a muchas respuestas de muchos usuarios y un usuario responde muchas preguntas. Y aquí se unifica todo. Bien. Entonces, en primer caso, debemos crear las tablas y para eso las tengo aquí. Tenemos lo mismo, la ID, pregunta, respuesta correcta. En tabla de usuarios tenemos ID, nombre, edad.
Aquí en tabla de respuestas tenemos su ID, su respuesta, pregunta ID, pregunta usuario. Aquí está aluden como foreign key a estas dos. Y eso lo hicimos acá. Bien. Sus tipos de datos correspondientes, sus nombres de restricciones y las referencias correspondientes al foreign key. Bien, esto ya lo expliqué antes, así que por eso más que nada, es lo mismo. Entonces esto lo cargamos. Se cargó sin ningún problema. Revisamos. Ahí está la tabla, respuestas, usuarios. Y ahora ingresamos los datos. Nos dice que son 5 registros a la tabla. Dice que la primera pregunta debe ser contestada correctamente por 2 usuarios. Bien, bueno, entonces aquí tenemos la ID, tenemos la pregunta y la respuesta. Lo mismo aquí. Tenemos el usuario, la tabla de usuarios, tenemos el nombre de las 3 personas que van a responder las preguntas, su edad correspondiente y su ID de usuario. Y aquí tenemos esas solicitudes que se nos están haciendo. Dice que la primera pregunta debe ser contestada correctamente por 2 usuarios. La primera pregunta, como vemos, que sería 346, está completada por 2 usuarios. ¿Ya? Ahí tenemos la ID de los 2 usuarios. Y es la primera pregunta. La segunda pregunta debe ser contestada correctamente por un usuario. Entonces, en este caso, la segunda pregunta es Arica. Está contestada por un usuario, correctamente. Y los otros 2 registros deben ser respuestas incorrectas. Entonces, en este caso, bueno, sabemos que la pregunta de Arica, entonces estas 2 respuestas están incorrectas y le hacen usuario 1 y el usuario 3. Bien, ahí cumplimos con lo que se nos solicita en el punto 5. Vamos a pasar al punto 6. En este caso nos dice cuenta la cantidad de respuestas correctas por usuario, independiente de la pregunta. Bien. Bueno, en este caso debemos mostrar a los usuarios y la cantidad de respuestas correctas que tuvieron. Y contar la cantidad de respuestas correctas que tuvieron. Entonces, para eso usamos el count. En este caso, no lo tengo por aquí, no. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí para intentar explicarlo un poquito mejor. Bueno, entonces, estas son la unificación de las 3 tablas. ¿Por qué necesitamos unir las 3 tablas? Bueno, en este caso yo quiero mostrar el nombre y la cantidad de respuestas correctas que tuvo el usuario. Entonces, es por ello que tengo que pasar por esta tabla, donde está el nombre, tengo que pasar por esta tabla, donde está la respuesta, y compararla con esta respuesta para que saber si es correcta o no. Y poder contarla después, posteriormente. Entonces, no ingresé los datos. Ahora sí. Entonces, si yo hago aquí, unifico las tablas, aquí tengo los datos. Perdón. Aquí tengo los datos. Entonces aquí tenemos las respuestas correctas e incorrectas. Bien, aquí Pedro contestó 2 preguntas, Juan 2 preguntas y están incorrectas 2 de ellas probablemente. Entonces lo primero que quise hacer era colocar solamente las preguntas correctas porque eso es lo que me interesa, eso es lo que voy a contar. Entonces puse este where para hacerlo. Y aquí solamente tengo las preguntas correctas. En base a eso yo trabajé. Bien. Como dije en un principio, hice el join a las 3 tablas en este caso para poder tener toda la información que necesito. Bien. Ahora, para poder contar de aquí los, la cantidad de preguntas correctas que tuvieron por usuario, simplemente yo elegí la idea de la pregunta que me lo contara. Bueno, primero que nada que me agrupara por nombre para que me mantuviera los nombres de las personas y que todo lo que juntara, en caso que hubiera más preguntas, porque igual esta tabla es chiquitita, que me juntara solamente el ID de las preguntas para saber cuántas de esas preguntas, como ya las separé por preguntas correctas, cuántas de esas preguntas son por persona, que están correctas. Entonces eso me devolvió este valor. Entonces tenemos que Juan, María y Pedro contestaron una respuesta correcta cada uno. Bien. Entonces si nos vamos acá, por ejemplo, Juan, María, sabemos que estas 2 preguntas, estas 3 son las correctas por si acaso. Entonces Juan, María y Pedro fueron los que tuvieron una pregunta correcta y estas 2 son incorrectas. Entonces ahí ya completamos la solicitud número 6. Vamos a hacer esto por si acaso. Bien. Entonces, aquí nos dice, bueno, este fue el resultado, quiero verlo por si acaso. Ya. Entonces aquí nos dice, por cada pregunta, en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces aquí lo que nos pide es esto.
poner las preguntas y saber cuántas de esas preguntas se contestaron correctamente. Entonces, muy parecido a lo otro, pero no tanto. En este caso yo seleccioné la pregunta y le dije que me contara las preguntas, las respuestas correctas, ¿ya? Pero lo mismo, yo en este caso no necesité colocar los nombres de los alumnos, los usuarios. Como no necesité colocar el nombre de usuario, solamente le hice un join a esta tabla, ya como pueden ver acá. Que aquí está, respuestas con preguntas, solamente uní. Bien, la uní con su ID correspondiente y le dije que solamente mostrar las respuestas correctas. Al mostrarme las preguntas correctas, yo puedo después hacer un conteo, bueno, o hacer un order by a la pregunta para que solamente coloque la pregunta y hacer un conteo a las respuestas correctas que hay. Bien, simplemente eso. Y ese fue el resultado que me arrojó. Y en este caso, como vimos delante, la pregunta aquí. ¿Cuál es la primera región de Chile? Es Arica, Arica. Esta es la única respuesta correcta, por ende es 1. Y en este caso son dos respuestas correctas y aquí está el otro valor. Bien. Entonces ahí dejamos la respuesta 7 completada. Vamos a pasar a la 8. Ya. Aquí dice que implementemos el borrado en cascada, las preguntas al borrador. Implementar borrado en cascada de la respuesta del borrador un usuario. Y borrar el primer usuario para probar la implementación. Entonces, bueno, para explicar esto un poquito, onDeleteScade, que vendría siendo el borrar en cascada, funciona de la siguiente manera. Esto es parte de un constraint, una restricción. ¿Ya? Esto, o sea, yo esto lo podría agregar cuando creo la tabla. Ya, por ejemplo, yo lo podría agregar aquí, hacer en este caso en el foreign key se agrega, se hace un onDelete cascade. ¿Ya? Entonces, como yo ya creé la foreign key, lo primero que tengo que hacer es hacer esa modificación. Entonces, primero hice un alter table a las respuestas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está el foreign key que yo necesito utilizar para agregar esta función. Bien, entonces, a las respuestas necesito ir a usuario. Entonces, lo primero que tengo que hacer, porque intenté buscar cómo modificar esto sin tener que borrar la antigua restricción y no lo encontré. Entonces, lo que vi más fácil de hacer era borrar la restricción y crear otra, la creé con el mismo nombre en este caso. Entonces, creé una restricción, igual que arriba, cuando uno crea una tabla desde el principio con un constraint. Entonces le puse que a la tabla de respuestas le agregara una constraint con este nombre. Esa constraint de foreign key con la misma ID que ID de usuario, que tomara como referencia la ID, lo mismo, exactamente lo mismo que antes. La única diferencia es que le agregamos la restricción de onDelete cascade. Delete cascade. Entonces, vamos a agregar esto. Lo que va a hacer esto principalmente es que eh, al borrar un dato de que nosotros solicitemos, nos va a borrar todo lo que esté referenciado. ¿Ya? En este caso, el usuario, el ID de usuario, está referenciado por las respuestas. Entonces, yo al borrar la ID 1 en este caso, que es lo que me solicitan, me va a borrar todo lo relacionado al ID 1 aquí y todo lo relacionado al ID 1 en esta tabla también. En esta no, porque aquí no pasa el usuario, así que no llega hasta allá. Entonces, esto nos permite borrar usuarios sin necesidad de tener que borrar, no sé, por tabla o preocuparte primero borrar en la foreign key, después la tabla usuario y todo eso, ¿ya? Entonces, vamos a seleccionar esto, lo vamos a aplicar. Dice que funciona sin ningún problema. Voy a revisar aquí solamente para asegurarme que la restricción está. Esto está en respuesta, dijimos, sí. Y esta se llama respuesta de usuario. Foreign key, respuesta de usuario. Respuesta, esta es. Damos el properties. Y aquí nos dice que onDelete cascade está activado. Bien. Entonces, ahora bueno, vamos a mostrar primero la tabla. Ahí tenemos el usuario 1. Y vamos a hacer lo que dijimos recién. Vamos a borrar en cascada. ¿Qué quiere decir? Que en respuestas ya no nos aparece el usuario 1 y en usuarios ya no nos aparece el usuario 1 solamente con borrar. Entonces igual hay que tener cuidado con eso.
Bueno, entonces en este caso vamos a pasar a la pregunta nueva, que nos dice crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Bueno, para hacer esto utilizamos un alter table usuarios donde añadimos una nueva restricción, y en este caso sería el check, donde va a decir que edad sea mayor o igual a 18, y le vamos a dar un nombre que en este caso sería este. Bien, bueno, lo que sí aquí vamos a tener un problema, porque tal cual como vemos que sacamos la tabla de usuario, esto es lo que tenemos que las edades son de 15 a 16 años, entonces si yo ejecuto este comando, me va a tirar un error. Va a decir que está violada por la restricción porque ya existen datos que no calzan con esa restricción, que en este caso es que tenemos dos usuarios que son de 15 y 16 años, entonces no puedo añadir esta restricción. Para poder solucionar esto en este caso, voy a agregar un update a la tabla de usuarios. Voy a setear de que la edad sea igual a 22 años, por ejemplo, en la ID 2 y ya, me faltaría igual. Ahí se hizo sin problema. Y en la ID 3 vamos a poner 23. Bien, revisamos la tabla por si acaso. Y tenemos 22 y 23 años. Ahora yo sí me va a dejar agregar esta restricción. Se agregó sin problema. Y por ejemplo, si yo quiero agregar a una persona que tiene 17 años, no me va a dejar. Pero si la persona tiene 19 años, debido a la restricción, me va a dejar hacerlo. Bueno, eso era el número 9. Ahora el número 10. Dice, altera la tabla existente de usuario agregando el campo email con la restricción de único. Bien, esto es un alter table también. Tenemos que añadir con add, como lo hicimos con las constraints, pero en este caso una columna que se va a llamar email. Ponemos su tipo de datos, su restricción o su limitación de tipo de datos y como nos dice aquí que tiene que ser único, restricción único. Y aquí le agregamos el unique. Entonces, seleccionamos esto, aplicamos y revisamos la tabla para ver si se agregó. Y en este caso nos muestra el null porque no hemos agregado todavía datos o información ahí. Y eso sería todo, ese sería el punto 10 y ahí hasta aquí concluye mi presentación. Muchas gracias.